Mi nombre es Marta y soy originaria de Veracruz. Conocí a Fernando hace 20 años, cuando tenía apenas 17 años. Había ido a la feria con mi amiga, y desde que nos vimos fue amor a primera vista. Y desde ese momento no pudimos separarnos. A pesar de que mis padres no aceptaban nuestra relación, seguimos juntos. Él era un hombre bastante bueno, simpático, trabajador y amable. Salíamos cada fin de semana, y cuando ambos teníamos 20 años, me propuso matrimonio. Acepté sin dudarlo, y la felicidad inundó mi alma. Estaba segura de que había encontrado a mi amor verdadero. 2 años después de eso, nos fuimos a vivir a la ciudad de Puebla por un trabajo que le habían ofrecido a Fernando, y ahí nació nuestro primer hijo. La verdad es que todo nos estaba saliendo bastante bien. La pasábamos muy bonito. Cuidábamos a nuestro bebé y los fines de semana salíamos al centro a pasear. Con el paso del tiempo, nuestra familia fue creciendo. 2 años después nació nuestra segunda hija y la casa se llenó aún más de vida. Yo me dedicaba a cuidar a los niños y mantener todo en orden, mientras Fernando trabajaba casi todo el día. Al principio no me molestaba, entendía que lo hacía por nosotros, para darnos una mejor vida. Pero poco a poco empecé a sentir su ausencia. Ya no salíamos como antes, ya no platicábamos tanto, y las risas que llenaban la casa comenzaron a ser menos. Las responsabilidades aumentaron, y el cansancio también. Había días en los que apenas cruzábamos palabra. Yo me sentía sola, aunque no lo decía, y él parecía cada vez más preocupado por el trabajo. Aún así, seguíamos adelante. Había momentos buenos, como las comidas en familia o las tardes en las que los niños jugaban y nosotros los veíamos sonreír. Esos momentos eran los que me hacían recordar por qué había elegido esa vida. Pero en el fondo, algo había cambiado. Ya no éramos los mismos jóvenes que se conocieron en la feria. La rutina, el tiempo y las preocupaciones habían empezado a transformar lo que alguna vez fue tan sencillo. Pero a pesar de todo, estábamos bien, los niños estaban bien y nos esforzábamos por salir adelante. Todo cambió cuando a Fernando lo trasladaron en su trabajo a una pequeña región de Veracruz, lejos de donde éramos originarios, un lugar que no conocíamos. No teníamos opciones, solo aceptar. Aunque el proceso era largo y tedioso, tuvimos que llevarnos nuestras cosas, y algunas tuvimos que venderlas para recuperar algo y comprar nuevas allá. Nos costó bastante, pero por fin lo logramos. Fernando había conseguido rentar una pequeña casa allá. Nos dijo que estaba en un barrio algo alejado del centro, pero no salía tan cara y quedaba cerca del mar, así que estaba bien. Al llegar allá, me di cuenta que no se parecía a nada a la casa que rentábamos en Puebla. Era bastante chica, y la verdad, la zona se veía peligrosa. Pero pues teníamos que aguantar, al menos un rato en lo que Fernando se adaptaba y le subía en el puesto. La primera noche que estuvimos ahí, nos dedicamos a limpiar y acomodar todo lo que habíamos llevado. Y más o menos a las 9 de la noche tocaron a la puerta. Fernando y yo nos miramos extrañados, pues no conocíamos a nadie ahí. Sinceramente sentí miedo, pero Fernando me dijo que no me preocupara, que metiera a los niños al cuarto. Abrió la puerta y desde la habitación pude escuchar que era un hombre. Parecía mayor por su voz. Salí a ver quién era y qué quería. El señor ya era grande, tenía un pañuelo en la cabeza color rojo. Era moreno. Debo admitir que al verlo se me erizó la piel, como si tuviera un mal presentimiento. Me dio una vibra extraña, muy pesada. Al verme, el señor sonrió y me di cuenta que le faltaban piezas dentales. Estaba bien vestido a pesar de todo. Cuando me acerqué, me dio la mano
y las buenas noches. Comentó que le estaba diciendo a mi esposo que solo iba a presentarse, porque era nuestro vecino. Dijo que se llamaba Pedro y que vivía a unos cuantos metros de la casa, que nos había llevado pan dulce y que cualquier cosa que necesitáramos podíamos acudir con él. Su forma de hablar era tranquila, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Fernando le agradeció y conversaron un poco más. Yo me quedé a un lado, observando en silencio. El señor no dejaba de sonreír y de vez en cuando volteaba a ver hacia el interior de la casa, como queriendo mirar más allá de lo que alcanzaba. Después de unos minutos se despidió y se fue caminando despacio por la calle oscura. Cerramos la puerta y aseguramos bien. Yo sentía un nudo en el estómago. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me hacía abrir los ojos. El lugar era muy distinto a Puebla, más callado, pero al mismo tiempo se sentía pesado. Tal vez era mi idea y mi miedo de estar en un nuevo lugar. Los días siguientes intentamos adaptarnos. Fernando comenzó en su nuevo trabajo y yo me quedaba con los niños en la casa. No conocía a nadie y prefería no salir mucho, sobre todo después de lo que había sentido aquella primera noche. A veces, al asomarme por la ventana, alcanzaba a ver al señor caminando por la calle. Siempre iba despacio, con las manos detrás de la espalda, y en más de una ocasión sentí que se detenía frente a la casa más tiempo de lo normal, y de vez en cuando iba a la casa a llevarnos dulces, comida o pan. La verdad, yo me empecé a dar cuenta que el señor me veía mucho. Mi esposo me dijo que era mi imaginación, que el señor apenas podía con su alma, que no podía fijarse en mí de otra manera. Traté de hacerle caso a Fernando y simplemente ser amable con el señor Pedro. Y conforme más tiempo pasaba en esa casa, me empecé a dar cuenta cuando me asomaba por la ventana, que de vez en cuando llegaba gente a la casa del señor. Empecé a cuestionarme a qué se dedicaba. Una noche, mientras arropaba a mis hijos, escuché algo raro que provenía de afuera. Abrí un poco la ventana y me di cuenta de que el ruido era en la casa de don Pedro. Eran sonidos extraños, como guturales. Después salieron personas de su casa. Eran como 15 hombres vestidos completamente de negro. La puerta de la casa de don Pedro se quedó entreabierta. La luz de adentro era tenue, amarilla, y por un momento creí ver sombras moverse dentro. Cerré la ventana despacio y fui a acostar a mis hijos con más cuidado. No quería hacer ruido. Esa noche me quedé despierta, esperando a que Fernando llegara del trabajo. Cuando por fin llegó, le conté lo que había visto. Él me escuchó, pero no le dio la misma importancia. Dijo que probablemente eran reuniones, que tal vez el señor hacía algún tipo de negocio o algo parecido. Pero yo sabía que no era algo normal. Al día siguiente traté de actuar como sin nada. Preparé el desayuno, arreglé la casa y cuidé a los niños, pero no podía dejar de pensar en lo de la noche anterior. Pasaron 2 días sin ver al señor Pedro. Eso me tranquilizó un poco, pero también me hizo sentir inquieta, como si algo estuviera a punto de pasar. Yo traté de decirle de nuevo a mi esposo que don Pedro no me daba buena vibra, pero él me dijo que se había vuelto buen amigo suyo y que no me preocupara, que era un viejo indefenso. En fin, la tercera noche, mientras Fernando aún no llegaba, tocaron a la puerta. Sentí el mismo miedo que la primera vez. Miré el reloj, eran casi las 10. Dudé en abrir, pero los golpes se hicieron más insistentes. Me acerqué despacio y pregunté quién era, aunque en el fondo ya lo imaginaba. Era don Pedro. Abrí solo un poco la puerta. Él estaba ahí, con la misma sonrisa, pero esta vez
su expresión se veía diferente, más seria y más fija. Me dijo que había notado que la luz de nuestro patio se quedaba encendida por las noches, que llegaría muy caro nuestro recibo. Le dije que muchas gracias por preocuparse, que enseguida la apagaría. Me sonrió y me dijo que si le podía invitar a un café para platicar unas cosas sobre el barrio. Le comenté que no podía porque aún no llegaba mi esposo, pero él me dijo que no me preocupara, que era un simple viejo que no podía hacerme daño, que realmente solo quería darme algunos consejos y platicar sobre el barrio. Me quedé pensando y me di cuenta que solo faltaban unos 10 minutos para que llegara mi esposo, y le dije que estaba bien, pero que solo un café. En ese momento, la mirada de don Pedro cambió. Era una mirada como de ternura, y me sentí mal por pensar mal de él, y más aún cuando platicábamos tranquilamente y se portó muy amable. Me di cuenta de que era un pobre viejo que se sentía solo, y en ese momento aproveché para preguntarle a qué se dedicaba. Él me dijo que había sido consejero espiritual y que incluso varias personas, hijos o amigos de sus expacientes, o incluso ellos aún iban a verlo si tenían algún problema. Dijo que ayudaba a la gente cuando tenían problemas más allá de lo normal, cuando sentían miedo, cuando escuchaban cosas o veían cosas que otros no creían. Mientras hablaba, no dejaba de mirarme fijamente, como si estuviera esperando que yo dijera algo más. Yo solo asentía. Me pareció raro, pero no dije nada. Y en ese momento entendí por qué esas personas vestidas de negro habían entrado a su casa. Seguramente iban por una consulta. Minutos después llegó mi esposo y se sorprendió un poco al ver a don Pedro ahí, pero le comenté que solo había ido para tomar café. Se sentó con nosotros y nos pusimos a platicar. La verdad, ese señor tenía facilidad de palabra y parecía que decía exactamente lo que queríamos escuchar. Y así estuvimos hasta medianoche platicando. Después se fue a su casa. Con el paso de los días, poco a poco le fuimos tomando cariño al señor Pedro. Al final de cuentas era un viejito solo, sin familia cerca, y no estaba mal hacerle compañía de vez en cuando. Empezó a ser algo normal que pasara a la casa, que se sentara un rato con nosotros, o que incluso se quedara a cenar. Los niños también se fueron acostumbrando a verlo, y hasta se acercaban a saludarlo con confianza. Yo misma me di cuenta de que todo lo malo que había pensado de él al principio había sido por el miedo de estar en un lugar nuevo, en una casa diferente, en un barrio que no conocía. Todo se me había hecho extraño y mi mente había empezado a imaginar cosas. Fernando tenía razón en cierta forma. Don Pedro no parecía alguien peligroso. Al contrario, era amable, atento y siempre estaba dispuesto a ayudarnos. Incluso llegó a ayudarnos con pequeñas cosas de la casa, como arreglar una llave o revisar una puerta. Decía que le gustaba sentirse útil. A veces también hablaba de cosas más profundas, de la vida, de los problemas de la gente, de cómo había visto situaciones difíciles. Fernando lo escuchaba con atención y yo también, aunque en el fondo había algo que todavía me hacía sentir incómoda, pero ya no era como antes. Las noches dejaron de darme tanto miedo, ya no me despertaba por cualquier ruido, y la casa empezó a sentirse un poco más como un hogar. Sin embargo, había detalles que aún no encajaban. De vez en cuando, la puerta del patio amanecía un poco abierta, aunque yo recordaba haberla cerrado, o algunos objetos cambiaban de lugar sin que yo los moviera. Una tarde, mientras recogía la ropa, encontré algo en el patio que me hizo detenerme. Era un pequeño montón de tierra, como si alguien hubiera escarbado un poco. No le di mucha importancia y lo limpié,
Pero al día siguiente volvió a aparecer en otro punto del patio. Se lo comenté a Fernando y dijo que probablemente eran animales, que no me preocupara. Pero desde ese momento, todo cambió. Empezaron a suceder cosas extrañas. Comencé a sentirme mal. Me daban dolores muy fuertes de cabeza. Me dolía el estómago y a veces incluso sentía como si un gusano estuviera dentro de mi piel. Mi esposo me llevó al hospital, pero no me encontraron nada extraño. Solo me dieron medicamentos para el dolor, pero no se me quitaba con nada. Uno de esos días, don Pedro fue a la casa y me preguntó si me encontraba bien. Le dije que no y le conté lo que me estaba pasando. Se quedó pensando un momento y me dijo que me daría algo que me haría sentir mucho mejor, que no me preocupara, que al otro día me lo llevaría. Le agradecí y poco después se fue a su casa. Al día siguiente, por la tarde, volvió don Pedro y llevaba una ollita. Me dijo que era un té que me ayudaría a sentirme bien. Le pregunté qué era y me dijo que era una combinación de hierbas que le haría muy bien a mi cuerpo, que a lo mejor me había dado un mal aire. Lo invité a pasar y le dije que esperaríamos a mi esposo mientras tomaba el té, y me dijo que sí. Empezamos a platicar como siempre. Me serví el té en una taza y a él le di un café. Al principio el té me supo amargo, pero después me acostumbré en sabor y después de la primera taza, debo admitir que me sentí mucho mejor. Eso me sorprendió gratamente. Llegó mi esposo y le conté sobre el té. Nos pusimos a platicar con don Pedro por un par de horas. Y cuando se fue, yo ya me sentía muy bien. Aunque esa noche tuve varias pesadillas, en las que alguien enterraba algo en mi jardín, pero no le tomé mucha importancia. Pensé que era por lo que había estado pasando los últimos días. La verdad es que, desde esa noche que me tomé el té, ya no me sentí mal, y en agradecimiento, por la mañana fui a dejarle pan dulce a don Pedro, quien me abrió la puerta y me invitó a pasar. Pero yo nunca había estado en su casa, así que le dije que no, que estaba bien, que si quería podía pasar en la casa en la noche que llegara mi esposo para poder cenar algo y platicar. Y me dijo que sí, que estaría encantado. Pero esa noche tuve un sueño muy raro, en donde don Pedro cargaba a uno de mis hijos y sonreía. Pero poco a poco, esa sonrisa se iba deformando y me empezó a dar mucho miedo. Desperté sobresaltada, pero no le conté nada a mi esposo sobre la pesadilla, porque sabía que pensaría que estaba loca. Mejor hice el desayuno, y después de que mi esposo se fue al trabajo, don Pedro llegó y me dijo que lo disculpara por no haber ido la noche anterior, pero que había tenido unas consultas y que por eso no había podido asistir. Le dije que no se preocupara, pero cuando lo miré a los ojos, sentí una punzada en el estómago. Era algo extraño, nunca me había pasado. Vi su semblante tranquilo, y la verdad, hasta me pareció que no era nada feo. Ese pensamiento me inundó por unos segundos, pero después moví la cabeza. Era una tontería pensar algo así de una persona de esa edad, si ni dientes tenía. Él me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara, y me preguntó algo que me sorprendió mucho. Me dijo que si podía darme un abrazo, y la verdad, sin pensarlo, lo abracé. En ese momento sentía electricidad, como cuando estás enamorado, y me separé rápidamente de él. Le dije que me disculpara, que tenía muchas cosas que hacer, y cerré la puerta. Sentía que el corazón se me iba a salir. No entendía por qué estaba sintiendo todo eso. Me pregunté a mí misma si acaso estaba sintiendo atracción por don Pedro. Pero eso era imposible. Así que decidí mejor ponerme a hacer el quehacer de la casa y después llevar al parque a los niños. Pero estando ahí, comencé a sentirme mal de nuevo.
Era como si tuviera bichos dentro de mi piel moviéndose. Así que mejor me regresé a la casa con los niños, y como si supiera, don Pedro llegó y me preguntó qué había pasado. Le conté que de nuevo me había sentido mal, y me dijo que si quería, él podía hacerme una limpia, que al parecer era mala energía que estaba cargando. Me quedé pensando, y le dije que lo iba a consultar con mi esposo, y me dijo que sí, que le avisara. Cuando llegó mi esposo le conté, y me dijo que no estaría mal, que al fin de cuentas el té me había ayudado mucho. Entonces probablemente esa limpia también. Me dijo que al otro día descansaba, así que podía llevarse a los niños al centro, mientras don Pedro me hacía la limpia, para que ellos no estuvieran presentes y no se asustaran. Y le dije que estaba bien. Le avisé a don Pedro, y me dijo que llegaba a mi casa a las 11 de la mañana. Al día siguiente, Fernando se llevó a los niños, y un rato después llegó don Pedro con varias cosas: velas, hierbas, alcohol y libros extraños. La verdad es que al verlo sentí de nuevo esa punzada en el estómago y también en el corazón. Era como si algo de él me trajera como si tuviera un imán. Traté de no darle importancia a mis pensamientos, y don Pedro comenzó con la limpia normal. Me pasaba las hierbas con alcohol, y me decía que pensara en que todo lo malo se iba. Y así pasó un buen tiempo. Pero después me dijo que debía quitarme la ropa, que solo debía estar en ropa interior para que funcionara mejor la limpia. Me sorprendí y hasta me enojé. Le dije que no, que estaba bien así, pero él insistió, dijo que era necesario. Era como si él mandara y yo simplemente obedeciera. Hice lo que pidió y me quedé en ropa interior, y él empezó a decir algunas cosas extrañas. Puso alcohol sobre mi cuerpo, sonrió y unos minutos después estaba besando mi cuello, y yo simplemente estaba inmóvil, como si estuviera en un trance, como si no pudiera reaccionar. Después puso mi mano en su pantalón, y no podía creer que una persona de esa edad aún pudiera sentirse así. Y sin pensarlo mucho, pasamos a la cama. No entendía en qué momento ya estaba encima de mí. Por momentos sentía ganas de hasta vomitar, pero por otros me sentía feliz, como si estuviera completamente enamorada de ese viejo. Me dijo que eso era lo que siempre había querido y que siempre le había gustado. Al terminar, chasqueó los dedos y sentí que salía de un trance. Me quedé completamente en shock y le dije que por favor se fuera de mi casa. Tomó sus cosas, sonrió y salió de la casa. Me quedé en la cama pensando en lo que había pasado. No podía ser cierto que había estado con ese anciano. Y lo peor era que no me arrepentía. Una parte de mí se sentía bien. Después me cambié, limpié todo y llamé a mi esposo para ver si ya volvían a casa. Me dijo que sí, que de hecho empezaba a sentirse muy mal, que ya estaban en camino. Me preocupé y los esperé, sintiendo un vacío en el pecho. Cuando llegaron, mi esposo me dijo que se sentía muy mal, que sentía que el corazón se le salía. Le dije que se acostara, que llamaría a un doctor. Estábamos esperando y no entendía qué estaba pasando, y de repente me dijo que ya no aguantaba. Se abrió la camisa y me di cuenta que se veía cómo su corazón se movía de arriba a abajo. Era algo horrible, y le dije que por favor aguantara, pero sucedió lo peor de mi vida. Su corazón dejó de latir, y en esa casa solo se escuchaban mis gritos de dolor por la pérdida de mi esposo. Los niños estaban muy asustados. Unos minutos después tocaron a la puerta, y abrí pensando que era el doctor, pero era el viejo ese de Pedro, y se acercó a mí. Me tocó el hombro y me dijo:
Por fin podré ser el hombre de esta casa. Ese tipo no servía y no era para ti. Yo soy el hombre que necesitas. Me quedé viéndolo con odio y le pregunté qué le pasaba. Me miró sonriendo y me dijo que si no me había dado cuenta, que todo ese tiempo lo único que había querido era quedarse con la vida de mi esposo, conmigo y con mis hijos, que ese hombre era un bueno para nada, pero que él cuidaría de nosotros. Dijo que había hecho todo lo posible para quedarse conmigo, que había enterrado sus cabellos y los míos en mi jardín, que me había embrujado con el té para poder acostarse conmigo, y que deshacerse de mi esposo había sido muy fácil con magia negra, y que después de todo lo que había pasado ese día, nada nos iba a separar. En ese momento comencé a golpearlo, y le dije que se largara de mi casa, pero él solo sonrió y me dijo que era el brujo más importante de ese barrio, y que no podría deshacerme de él. Entonces comencé a gritar y a llorar, más del miedo y del dolor por la pérdida de mi esposo. Estaba tan enojada, tenía tanto miedo. Me di cuenta que había dejado pasar a ese viejo en mi casa tantas veces, y recordé que no me daba buena espina al principio, y todo resultó ser cierto. Era un brujo, y era muy malo. Esa noche velamos a mi esposo, y al día siguiente lo enterramos entre lágrimas y el dolor más grande que he sentido. Mis hijos estaban muy mal, y yo sabía que todo eso había sido producto de ese viejo. Sabía que el brujo había dicho que mi esposo fallecería, y no podía quedarme ahí. Tomé todas mis cosas y me fui con mis hijos a donde vivían mis papás, de donde era yo, y les conté todo lo que me había pasado. Mi madre estaba muy asustada. Me limpió y todos hicimos oración en mi casa. Pero hasta el día de hoy, no hay una sola noche en que no deje de soñar con el viejo Pedro. Y sé que algún día me encontrará.